Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Esta es nuestra segunda clase en el libro de Segunda Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a titular el tema Sirviendo en medio de las tribulaciones. La semana pasada solamente estábamos en la introducción de lo que era esta carta. Ya hoy vamos a hablar acerca de lo que es en sí el tema que ya el Señor está hablando a través del apóstol Pablo. Él va a hablar acerca de la autoridad que Dios le había dado, puesto que se había levantado en contra de su enseñanza, en contra de lo que Dios le había dado a la iglesia a través del apóstol Pablo. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esa primer parte se le ha conocido como la salutación o como el saludo. Normalmente nosotros con personas que queremos nos saludamos de forma afectuosa, no nos saludamos así déspotamente, sino que hay cierto cariño hacia ellos. Cuando Pablo está escribiéndole a las iglesias, vamos a notar que él va a hablarles de esa misma manera, con mucho afecto, porque siempre se desean las mejores cosas. ¿Qué está deseando Pablo para ellos? Gracia y paz. Cuando él escribe a Timoteo y a Tito, él está hablando acerca de esto. Y cuando habla de gracia y paz, está hablando de que la fuente y el origen de la gracia, ese regalo que Dios nos dio, es Dios mismo. La salvación que Dios nos ha dado no se origina en lo buena gente que nosotros seamos, porque yo quiero decirles, no somos tan buena gente como nosotros pensamos. En la Escritura nos vamos a dar cuenta a medida que vamos profundizando y que vamos confrontando nuestras vidas con lo que encontramos con la palabra, que no somos tan buenos. Y también nos va a mostrar la otra posición, y es que el Señor Jesucristo es ese instrumento y que de Él vienen todas esas bendiciones que Dios ha tenido para cada uno. Y Él está hablando de algo más profundo todavía, porque está diciendo la fuente y el sostén de toda esa gracia y de toda esa paz. Recuerde que gracia es el don inmerecido de Dios. Si no fuera por la gracia, no tendríamos una continua relación con Dios. Y la paz va a ser ese fruto de nuestra buena relación. Cuando nosotros recibimos ese don inmerecido, somos fortalecidos dentro de nuestros corazones en la paz que Dios nos ha dado. El verso 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiesemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pues aquí va a hablar acerca de cómo nosotros podemos servirle a Dios en medio de las tribulaciones. ¿Cómo saber que alguien que está sirviéndole al Señor es verdaderamente siervo y no es un lobo disfrazado de oveja? Pablo habla de llevar en él mismo las marcas del Señor. Son muchas las personas que hoy se hacen llamar siervos del Señor. En el caso del mismo certificado apostólico que él tenía, eran las marcas del Señor.
Escuchaba a Pablo Hoff, uno de los escritores cristianos que ha influido sobre muchos pastores, y él decía: muéstrame en los que se hacen llamar ministros y apóstoles las marcas que tienen del Señor. Y él se reía, porque él decía, es una posición que algunos creen que no se necesita, porque ser hijo de Dios representa para ellos tener posición, tener mando, tener algo diferente. No es así. El ministro de Dios se va a conocer por las situaciones tan difíciles que ha vivido, porque el Señor lo ha formado su carácter, ha formado todo lo que tiene. Va a venir a través de las dificultades, de las pruebas. Entonces, ese pensamiento que hoy está y que muchos manejan acerca del servicio a Dios, que dicen que el que va a servirle a Dios y el que es un siervo de Dios, él nunca va a tener problemas, que el Señor todo se lo va a suplir, que se van a abrir las puertas de los cielos, que al que le sirve al Señor va a vivir en las riquezas, va a estar excepto de dificultades porque es el hijo del rey, porque también es un rey y porque representa el reino de Dios. Entonces va a vivir como alguien del reino, va a tener la suficiente economía para tener un buen vestido, para tener las cosas necesarias, aún mucho más allá, lujos, porque está sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y es un gran príncipe. No, nosotros aquí vemos que un ministerio eficaz tiene que ser pasado por pruebas y aflicciones. Y entonces esa necesidad de que vengan, el primero va a hablar acerca de los sufrimientos y el segundo va a hablar acerca de la consolación. Uno va a ver en toda la segunda carta a los Corintios una cantidad de palabras que van a expresar lo que va a suceder en la mente, en el corazón y en el cuerpo de quien le sirve a Dios. Y va a ser dado por muchas razones, y una de tantas es para ser ejemplo a la iglesia, para hacer una formación en el individuo como tal, pero que la iglesia vea la necesidad de que uno tiene que ser formado en las manos de Dios. Entonces, en toda la carta de 2 Corintios, Pablo va a hablar de términos como angustia, aflicciones. Vamos a encontrar que él habla de ser apedreado, ser atribulados, habla de ayunos, azotes, él habla de su posición como débil, hambre, lágrimas, persecuciones, habla también de quienes le sirven a Dios como perseguidos, habla de tribulaciones, tristezas, tumultos que vienen hacia ellos. Aquí estamos viendo dos cartas con una misma moneda. Siempre van a venir los sufrimientos y la consolación juntos. En medio del sufrimiento, como hijos de Dios, vamos a esperar de Él consuelo. En medio de la aflicción, el Señor va a venir y nos va a ayudar. Y veamos al menos 4 verdades. Lo primero sería de dónde vienen los sufrimientos. Y yo le invito a que lea el verso 3 y el verso 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí nos está hablando de la necesidad de pasar momentos difíciles para ayudar a otros. Observe que cuando está hablando del ministerio en el servicio a Dios, allá en 2 de Timoteo, él habla acerca de la necesidad de que el ministro tenga un hogar, sea marido y una mujer, tenga sus hijos de sujeción, etcétera, porque dice que va a ser muy difícil que el ministro pueda llevar bien la iglesia del Señor si él no sabe qué es un hogar y cómo llevar un hogar. Entonces tendría que hacerlo quienes ejercen ministerios, sacerdocios y aún lo tienen como regla de no ser casado. Están en una desobediencia total a la palabra del Señor por un lado, y por el otro no reúnen las condiciones que son colocadas por la palabra para poder entrar al servicio del Señor. Ahí mismo, 2 de Corintios, en el capítulo 12, la Escritura dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. El Señor nos está enseñando a través del apóstol Pablo que las aflicciones nos van a tener a la medida, que las aflicciones nos van a mantener bajitos, que las aflicciones van a hacer que toda esa gloria que el Señor está transmitiéndole a la iglesia a través de nosotros como siervos de Dios, le pertenece a Él. Que nosotros somos pequeños, que nosotros en algún momento creemos que estamos tocando el cielo, y cuando el Señor permite que nosotros a través de la aflicción estemos sintiendo como que ya estamos tocando otra parte que no es el cielo sino muy abajo, y que no querramos morir y nos sintamos en una situación tremenda, entonces miramos hacia arriba y nos damos cuenta que el dueño
de todo lo que nosotros hacemos y que esa gloria tan especial que vivimos en ese instante le pertenece a Dios. Recuerden la transfiguración, que ay Señor, qué bueno que nos quedemos aquí en este momento de gloria. No, no es posible. Fue un momento en que el Señor le mostró algo especial, pero mire todas las situaciones por las que era necesario que Pedro pasase en el servicio a Dios. Igualmente nosotros hay momentos de gloria, estamos en la iglesia, en la administración de Dios, en un retiro tan especial que le decimos al Señor, Señor, ¿para qué volver a la casa? A los mismos problemas y dificultades o situaciones, tal vez está pasando eso. Ay Señor, yo me quiero quedar aquí, yo me quiero morir, yo quiero que ya me lleves contigo. No, hay que seguirnos preparando y seguir siendo instrumentos en las manos del Señor. Hay algo que no puede quedarnos a nosotros con duda, y es que la consolación va a venir de parte de Dios. Y eso a nosotros nos va a dar paz, porque la Biblia ahí lo está diciendo, que Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en ese versículo 3. Y el versículo 4, ahí nos dijo que somos consolados por Dios. No podemos huir a lo que Dios quiere hacer. He escuchado personas que quieren salir de sus ataduras, por ejemplo, que llegan a procesos de rehabilitación y dicen, yo quiero resocializarme porque quiero recuperar a mi esposa, porque quiero recuperar mis hijos. Lo voy a hacer por ellos. No, usted lo tiene que hacer por su vida. Lo tiene que hacer porque cuando conocen al Señor necesita tener un encuentro con Dios. Entonces los ministros del Señor podríamos decir en los momentos de dificultad que nosotros estamos haciendo esto por la iglesia, por la obra, ¿no? Realmente nosotros necesitamos depender de Dios y no lo hacemos ni por eso. Hay un agradecimiento y cuando estamos allá transmitiendo lo que el Señor a través de nuestras vidas está haciendo a otras, sencillamente es lo que Dios nos ha dado, ponerlo al servicio para personas que están en el proceso de crecimiento. Vendría una pregunta, que sería como el segundo punto, ¿no? ¿Es posible evitar las aflicciones? Veía el noticiero la semana pasada y entrevistaban a una de las ciclistas más conocidas en nuestro país. Pero sabe que él tiene tantos tornillos en las piernas, ha tenido tantos accidentes, se ha quebrado la clavícula, ha tenido unos problemas físicos terribles. Y cuentan que hay momentos donde tiene unos dolores. Llegar hasta donde llegó, una de las cosas más tremendas para un deportista es aprender a dominar el dolor. Cuando entrenaba atletismo en mi juventud, una de las cosas que nos enseñaban que hay momentos donde uno cree que se va a morir. ¿Usted le ha hecho el esfuerzo de irse a trotar? Cuando no se tiene mucha experiencia, a la cuadra o 2 cuadras ya el corazón está así, la sangre está bombeando tan rápido que uno cree que no, y como que el cuerpo no le da más. Pero a medida que uno va entrenando, esa sensación llega, pero hay una barrera del dolor. Supera uno la barrera del dolor y uno puede correr una gran cantidad de kilómetros. En la vida espiritual, si no hay entrenamiento, no lo logramos. Es imposible evitar las situaciones que nos van a pasar. Qué bueno que fuera de otra manera. Pero a la luz de la Escritura, no será así. Aquí este texto no podríamos decir, tal vez va a suceder lo que el texto está diciendo, sino que evidentemente vamos a sufrir, pero también evidentemente el Señor nos dará el consuelo. Y aquí hay algo que está en verbo presente, versículo 7. Así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Es algo que para nosotros va a suceder hoy. Ahora, nuestro Padre, dice el verso 4, que nos consuela de todas las tribulaciones. Aquí yo quiero decir una cosa a mi hermana y mi hermano. Todos vamos a ser atribulados. Tal vez hoy no está atribulado. O tal vez está tan sensible hoy que dice, es verdad. Hay momentos donde estamos en un lugar o en el otro. ¿En cuál estamos hoy? ¿Atribulados o consolados? Porque esas pruebas van a llegar, uno, para formar. Y 2, para aprender a depender de Dios, para aprender a descansar en Dios, porque a pesar del dolor, el Señor está con nosotros. Hay una pregunta que siempre se hace y es, ay Dios mío, ¿por qué sufren los hombres de Dios? Esta semana veíamos el Salmo de Asaf, ¿no? Que hablaba acerca de esa gente, porque ellos pasan tan bueno en la vida aparentemente y el Hijo de Dios pasa momentos adversos. Cuando somos fieles al Señor, esas situaciones nos van a llegar. Y la Biblia habla acerca de la necesidad de que nosotros suframos las aflicciones de Cristo. Yo no creo que lleguemos a sufrir como el Señor Jesucristo sufrió. No, es que miremos, por ejemplo, su pasión, su ministerio. No, pero en el desarrollo de la vida espiritual, en el servicio a Dios, que podríamos decirle en el ministerio nuestro, sea cual sea, en donde estamos transitando, vendrán esas pruebas para aprender a descansar en Dios. Es evidente que van a llegar y nosotros las vamos a vivir. No todo va a llegar porque sí.
Hay momentos que esas cosas van a llegar porque son consecuencias de lo que somos. Entonces Dios va a permitir que nosotros tengamos momentos difíciles en nuestro orgullo. Hasta que no soltemos el orgullo, las vamos a pasar. ¿Qué es orgullo? Dependencia de nosotros mismos. Puede que alguno de nosotros no se vea muy orgulloso, pero si en su vida personal aprende a refugiarse uno en uno mismo, es orgullo, porque hay que aprender a refugiarse es en Dios. Mateo capítulo 5, el verso 10 y 11 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sufrir por causa de la justicia. ¿Y cuál es la justicia? La palabra del Señor, el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. También está hablando de eso que nosotros tenemos que pasar y que es inminente que llegue. No van a ser pocos los problemas que tenemos. Veíamos esa lista que él va a presentar en toda 2 de Corintios. Es más, la misma escritura habla de esas pruebas como que abundan, no son escasas, están por todos lados. Abundan las pruebas, abunda el consuelo. Esa teología dominionista que está saturando los altares es peligrosa, porque le están enseñando al pueblo como que si el evangelio fuera un paraíso. Bueno, alguien lo escribía y decía, es que lo pintan como jardín de rosas, pero recuerden que las rosas tienen espinas y son bien punzantes. No, hermano, el evangelio es aprender a morir, el evangelio es vivir para el Señor. Es más, hay un término que hoy nos gusta mucho que dice que somos peregrinos y advenedizos. Sufrimos porque hay un propósito de Dios, pero entonces, ¿cuál será el propósito en sí del sufrimiento? Porque es aflicción, consolación. Versículo 4, yo quiero que leamos el 4, el 6 y el 7, que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Tremendo esto. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y el 7 dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Somos compañeros en el dolor. Hoy sufres tú, mañana me toca a mí. El verso 4 nos muestra algo especial. Si yo soy consolado, mañana seré consolador. Qué bueno ser consolados por eso. Y que Dios nos utilice a nosotros para consolar a los que vienen atrás en este camino de la fe y salvación. También, cuando nosotros somos atribulados, el Señor nos va a guiar para que haya salvación, para que en lo que ya nosotros tenemos también de la salvación que el Señor nos ha dado, al apegarnos a ella, podamos superar la prueba. Una prueba de salvación en un individuo es que en el momento de la dificultad nos apegamos a Dios. Cuando estudiábamos los desiertos, y en ese ejemplo que teníamos en Deuteronomio, veamos que el Señor dice que nos envió las tribulaciones para mirar lo que hay en el corazón. Y en este camino muchos venimos. Hay lugares donde hacen que la gente pase al frente y hagan la oración de fe. No es usual que lo hagamos acá. Porque más que hacer una oración de fe, es aceptar la fe del Evangelio. Y cuando la salvación ha sido impartida, se siente. Hay vitalidad, hay una guía. Somos ovejas del Señor, empezamos a escuchar su voz. Empezamos a caminar como gente que ha sido salva por el Señor. Y las pruebas no nos van a alejar del camino de la salvación, que ya es nuestro. Las pruebas nos van a reafirmar. Pero si alguien en el camino tuvo prueba y se alejó, ¿qué sucede con esa persona? No hay salvación en él, o no hubo, no la experimentó, se emocionó, hizo parte de un grupo de personas, de una congregación, pero realmente cuando hay salvación va a crecer en nosotros en medio de la tribulación. Cuando alguien está siendo atribulado y vuelve atrás, hay momentos donde hay que orar por los hermanos, hay que pedirle al Señor, pero hay una realidad que tenemos que aceptar, y es que hay gente que no han experimentado la salvación. Por eso les vemos un día alabando al Señor o pretendiendo alabar y otro día no. Ahí es cuando la Escritura dice: anda buscando verdaderos adoradores que le adoren espíritu en verdad. Adorar el espíritu en verdad es traspasar esa barrera del problema, de la dificultad y del dolor. Ahora, cuando nosotros hemos sido ayudados por el Señor en un momento así, tenemos la capacidad de ayudar a otros que están sufriendo, porque el sufrimiento es evidente que está.
No, yo miro al Señor y esto que estoy padeciendo, no, eso, no, a todos nos tienen que ver sufrir. Es más, la misma congregación, a nosotros los líderes, los pastores, nos tienen que ver en nuestra humanidad. Es que bueno es cuando hay momentos de aflicción y nos unimos e intercedemos unos por otros. Porque tenemos nuestros cultos de oración y nuestros momentos de intercesión delante del Señor. Porque no hay nada más hermoso que unirnos como iglesia. O cuando un hermano está pasando un momento difícil, los que podemos estar unirnos y apoyar esa situación es porque hemos sido formados por Dios a través de esas aflicciones que han tocado en algún instante las vidas. Cuando eso llega, hay una identificación entre la persona que sirve y los que son servidores. Mire el verso 7, la segunda parte. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Tremendo esto. Hermano, en el camino de la vida encuentra uno personas que uno se siente usado por ellas. Mientras se acercan, mientras reciben beneficios. Pero se acaban los beneficios y esas personas se alejan. No así los que somos del pueblo del Señor, porque estamos ahí. Entendemos que algunos de los que estuvieron con nosotros no son. Y es algo que algunos no entienden. Entonces, alguien vuelve atrás o no vuelve atrás. Digamos, alguien que pretendió estar con nosotros, pero que tenía viva su naturaleza pecaminosa, hace lo que por naturaleza tiende a hacer. Cuenta la historia de una familia que fue al bosque a acampar y en el bosque encontraron una mascota de lobo, un lobito, como un perrito, y estaba muy cachorro. Entonces ellos se lo llevaron para su casa, lo atendieron bien, le enseñaron a comer, le daban la carnita, no tenía que matar gallinas ni matar animales, sino que le daban la carnita rojita, bien sabrosita, le tenían el agüita, lo tuvieron muy bien, era un lobo y lo cuidaron como un perrito. Resulta que en un día de descuido la familia lo dejó con uno de los niños de la casa y ese día se les olvidó dejarle comida y se demoraron muchas horas fuera de la casa. Cuando llegaron, la naturaleza del lobo se despertó y encontraron una tragedia. El lobo necesitaba comer carne y el niño es de carne y hueso. Se encontraron su tragedia. Porque el lobo es el lobo. Habrá entre nosotros personas con su naturaleza que Dios no ha transformado, que no nacieron de nuevo, que no encontraron la salvación. Y aunque nosotros les tratemos como mi hermano, Dios te bendiga, amén, gloria al Señor, no es alguien de la familia de Dios. Porque esa naturaleza no se la ha entregado al Señor y esa persona no va a querer. Aunque el Señor quiere que todos sean salvos, aunque la palabra del Señor habla de la salvación para todas las personas, el Señor Jesús murió por toda la humanidad, pero toda la humanidad no está dispuesta a recibir esa gracia o ese regalo de Dios de la salvación. Del verso 8 al 11, entonces ya nosotros vamos a mirar que dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Está hablando de esa posición, sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Está hablando del pasado y del presente, en quien esperamos que aún nos librará futuro de tal grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Entonces mire que la oración de intercesión es necesaria, es obligatoria, es parte de nuestra vida. Hermano, si el Señor le despierta en las horas de la noche a orar por un hermano, interceda. Es parte de lo que está hablando la palabra en este momento. Y dice: para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Orábamos hoy con un grupo de ministros por algunas necesidades. Había un compañero al lado mío que tiene cosa ubicada en la palabra. Estaba Sergio al lado mío. Entonces un hermano oró de la siguiente manera: yo ato, yo ordeno, yo declaro, yo proclamo, cubro con la sangre de Cristo. Y bueno, y terminó. Entonces va diciendo este es más brujo que cualquier brujo. Le echó riegos, declaró, proclamó. O sea, qué brujería tan brava. Otro oraba y le decía: Señor, tenga misericordia, vimos que le ayude, que trates con esa vida, que en tu soberanía, si es tu voluntad, si la estás pasando por un trato, entonces permite, Señor. Oramos por su vida, oramos por su salvación. Dios mío, si ha de pasar por ahí, ayúdale en su necesidad, que pueda tener esa clara relación contigo. Entonces nosotros veíamos una diferencia, una oración que estaba en una posición que no es, que se sale del contexto bíblico, porque hablando de estas aflicciones, alguien puede estar pasando una aflicción de parte de Dios, pero también alguien puede estar pasando una aflicción como una prueba, que el Señor podría darle fuerza, porque hermano, las pruebas son pruebas, y uno va a tener un momento que va a sentir como que las fuerzas se van, como que uno se desvanece de una aflicción tan grande. Pablo está pidiendo fe. En Asia fueron muchas las cosas que el apóstol Pablo pasó.
Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 32, describe algo de esto. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Tremendo esto. Amén. Está hablando de esa lucha y esa batalla en la que nosotros vamos a tener muchas dificultades. Allá en el capítulo 11 vamos a mirar desde el verso, creo que el 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, porque yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Hermano, creo que un azote es lo terrible. Por lo regular, no eran solamente como una especie de correa, sino dependiendo del tipo de azotada era o nudos en las puntas, o en las puntas pedazos de hierro. Habían varios tipos de azote, depende del tipo de persona a la que iban a azotar. Entonces dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. 3 veces he ido azotado con vara, o sea, con un palo. También dice, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los mismos judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Era otra carga. Una de las cosas peores que puede haber es estar uno quebrantado en el alma. Usted se ha afligido por un hijo, por un familiar, por la esposa, por el esposo. Algo le ha robado la paz en las noches. Esa aflicción es muy brava, hermano. Una zozobra, una inquietud, tal vez frente a perder un negocio, el empleo, las cosas, un embargo, deudas que van a llegar allá los de la moto. Sí, son cosas terribles. Mire hasta qué punto estamos hablando de dificultades que Dios permite. Y eso que estamos hablando del apóstol Pablo, que era el hijo del rey, que era un apóstol. Mano, ¿qué sufriremos nosotros? Él habla de muchas dificultades. Ahí está hablando, en 1 Corintios, cuando leímos ahí en 15:32, está hablando de ese alboroto que pasó en Éfeso. Y eso es lo que lo narra Hechos 19, en el verso 23 en adelante, que fue cuando fue instigado por Demetrio. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era la predicación del evangelio, era la doctrina de Cristo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices. Ellos se reunieron con los obreros y todos los que trabajan el oficio, y entonces se dijeron entre ellos mismos: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos el sustento? Amén. No, nuestra riqueza. Pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia. Ha apartado a muchos de la gente de la persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y empezaron a hablar y a llenarse, dice la Biblia en el versículo 28, de ira, y gritaron la grande Diana de los Efesios. Les dice que la ciudad se llenó de confusión, y ahí mismo vinieron al teatro, arrebataron a Gallo y Aristarco, que eran los compañeros de Pablo. Y cuando Pablo salió como a debatir, nada. Y vinieron, porque dice que algunas autoridades de aquel lugar, ellos vinieron y le decían: no vaya al teatro, porque la gente estaba alborotada. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otras cosas. Y dice que la concurrencia estaba confusa y algunos ni sabían por qué estaban allí reunidos. Fue una situación demasiado confusa que él vivió. No sé si usted haya visto alguna vez que uno es hablando del Señor y por allá se le levantan a uno y empiezan a hablarle de lo que la gente vive, de sus dioses, de sus ídolos, de todo lo que se maneja un país como el nuestro. Qué difícil, momentos que tan difíciles pudo pasar el apóstol Pablo. Noches difíciles pasó el apóstol Pablo. Era una prueba. En el momento va a ser muy difícil para nosotros. Va a ser muy confuso. Vamos a pedirle al Señor ayuda y no sabemos de dónde va a venir. A veces el camino que nosotros buscamos es la muerte, pero como ya no estamos en el mundo, entre comillas, pues nuestra vida no se comporta en la carne. En el mundo nosotros decíamos: me voy a cortar las venas. Y de locura, ¿cuántos tipos nos han tirado de un tercer o cuarto piso y al otro día aparece en un hospital con la cabeza y los pies quebrados? No es el caso nuestro. Escucho unos hermanos que dicen: Dios mío, mátame. No son capaces de hacerlo porque tienen temor, pero en su dolor dicen: yo me quiero morir. Y es un concepto muy duro, que las aflicciones pueden llevar a la gente a la depresión.
Nosotros estamos viviendo, el siglo XX terminó siendo el siglo de las depresiones. El siglo XXI dice que va a ser el siglo de la enfermedad mental, elevado a una potencia muy alta. De hecho, mire cuántos jóvenes se están suicidando aún en este municipio de Sabaneta, que esos son unos alcances terribles, se matan. Porque el escape es ese, no sabiendo que van a enfrentar algo peor, no conocen del Señor. Es más duro cuando alguien conoce del Señor y dice que se suicidó, uy hermano. Porque ¿cómo enfrentarán la eternidad? Algunos dicen que no, que si es cristiano y que si fue salvo, se suicidó. Hermano, si se suicidó, en todo este contexto que uno ve bíblico, le cuesta a uno, porque no lo relaciona la Biblia con salvación. No lo relaciona, y si la Biblia no lo hace, ¿qué vamos a decir nosotros? Claro, gente que mueve conceptos teológicos. No, hermano, la solución no es matarse. La solución no es salir corriendo. La solución no es acabar con todo. No, es confiar en Dios. Porque es entender la necesidad de Dios y que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Y es lo que usted y yo hoy tenemos que dimensionar. Yo no sé por qué situaciones estás pasando hoy, pero hay que colocarnos en las manos de Dios. Sí, hay un propósito específico. En el capítulo 1, verso 9, de ese 2 de Corintios, pero la segunda parte, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, pero sino que confiásemos en Dios, que resucita a los muertos. Aquí no es confiar en nuestra autosuficiencia. Aquí no es pensar como pensó en algún momento Sansón. De esta yo me sigo librando porque yo soy muy inteligente. Yo tengo mucha capacidad, ¿no? Y es que la tribulación va a ser tan fuerte que esa autosuficiencia que le ve uno a Sansón no la va a tener uno. O es Dios o no hay nada. La única fuente de consolación va a ser Dios. Y es algo que usted y yo hoy tenemos que evidenciar y que tiene que estar en nuestro corazón. Y nos lo está hablando el apóstol Pablo. Por eso decía que los líderes y quienes estamos en la iglesia al servicio deberíamos de estudiar 2 Corintios. Porque son las situaciones reales de nuestra vida que Dios tiene para cada uno. Ahora, no crea, ya vimos la parte negativa. Veamos la parte positiva de esa situación tan difícil. La parte positiva es hermosa, hermano, porque cuando nosotros hemos sido formados en el quebranto, vamos a tener una fe inquebrantable, una fe verdadera en Dios. Nuestra vida estará descansada en el Señor, porque nos damos cuenta que no confiamos en nuestras capacidades, no confiamos en nuestras fuerzas, sino en Dios. Y el tema se va a repetir a través de toda esta carta. El siervo efectivo en las manos de Dios es el que va no a depender de lo que Él es, sino a depender del Señor. No a depender de algunas habilidades que Dios nos ha dado, ni siquiera son nuestras. Es en Dios donde las tengo que colocar. Sí, las pruebas y las aflicciones van a permitir que nosotros sintamos que vamos a desfallecer. Pero las pruebas y aflicciones nos hacen depender de Dios. Y lo tremendo es que no se van a acabar de la noche a la mañana. Van y vienen, queriéndonos mostrar que día a día necesitamos a Dios. En estos días que he meditado sobre tantas cosas que suceden alrededor de mi vida, y he pensado en mujeres de Dios que le han aguantado a hombres muchos años de sufrimiento. Y decía, uy, qué difícil las mujeres. Pero también decía, pero qué bendición, porque algunas ya no están. Dependieron de Dios hasta el final. Su confianza no fue en el hombre. Si hubiera sido en el hombre, hasta hubieran abandonado a esos hombres. Pero su confianza fue como Job. Yo sé que mi Redentor vive, el polvo me levantará. Ahí es cuando aprendemos a depender de Dios en todo. Me gusta mucho cómo la humanidad está girando. Los que son ricos hoy, mañana son pobres. Hay gente pobre hoy que ayer fue rica. Este mundo no le da a nadie estabilidad económica, estabilidad en nada. Eso está bueno, porque el mundo tiene que experimentar la necesidad de un Dios. Esta carta nos está mostrando que todo hombre y que toda mujer que ama a Dios y de una u otra manera le sirve a Dios, va a tener tribulaciones, porque ellas le van a acercar a Dios, porque ellas harán que conozca de una manera potenciada el amor y el poder y la gracia de Dios. Y qué rica es la consolación para nosotros. Ese versículo 9 nos está mostrando, nos dijo que no confiamos nosotros en nosotros mismos, pero entonces en la última parte dice que nos lleva a confiar en Dios, que aún a los muertos los resucita. En medio de la situación que sea, Dios va a obrar, que tiene todo el poder. Las pruebas no nos van a abrumar, porque descansamos en el Señor. Y hasta el final de 2 Corintios vamos a mirar esto.
Ahora, el verso 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro en oración. Y a pesar de las dificultades que tuvo con algunos hermanos de Corintios. Aquí estamos mirando que algunos fueron fieles y se unieron a Pablo en oración. Y esas plegarias, oraciones a Dios, eran a favor del apóstol Pablo. Este texto nos está mostrando que un ministerio eficaz se forma a través de las aflicciones. Que las pruebas nos van a llegar en todos los aspectos, emocionales, económicos, espirituales, hasta que sea formado en nosotros una fe inquebrantable. Usted ha visto a esa gente que practica karate, cómo rompen adobes. ¿Sabe cómo entrenan ellos? Golpeando. Y en algunos momentos, si la característica de esa persona es que ese hueso se va a quebrar, se les quiebra. Pero el hueso se quiebra, lo componen, y donde ese hueso soldó, es como cuando se trabaja la soldadura, por donde se solda bien una pieza, no se vuelve a quebrar la pieza. Se volvieron gruesos, fuertes, inquebrantables. Jesús era varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Cuántos estamos siendo formados por Dios? ¿Cuántos estamos siendo formados como gente inquebrantable? No es en nuestras fuerzas. Perdonen, la diferencia es que la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la diferencia. No es en nosotros, perdón. Si usted entendió la última parte como que no, que es que yo voy a ser fuerte porque... No, hermano, entre más débil soy, no habla el mismo apóstol, no. Cuando soy más débil es cuando soy más. O sea, entonces cuando yo ya no, el Señor sí. Y Pablo dice, ya no yo, más Cristo. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.